Yo quiero hablar de la madurez. Yo quiero una iglesia madura, sabe que tiene el carácter de Cristo. Y el diseño, hablamos del diseño, sí, 4 columnas, como reino, paternidad, cuerpo y gobierno. Pero ¿quién fundamentó esas columnas? Jesucristo. Jesucristo trajo el reino, un reino espiritual. Por eso el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Pero también Él trabajaba y sabía lo que es trabajar en unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso Él, la última oración cercana a la cruz que Él hizo por nosotros, que seamos uno, Padre, que sean uno como yo contigo para que el mundo crea. Cuando la iglesia trabaja en función de cuerpo, quiero decirte que realmente es indetenible. También estaba sujeto, como dijimos, al gobierno de su Padre, y también Él siempre hablaba de su Padre. Él sabía lo que era paternidad. Pero yo quiero decirte que es imperioso la necesidad de que seamos llenos del Espíritu Santo, porque la única persona que trae el carácter de Cristo a nuestras vidas. Y el diseño es Cristo. Y yo voy a hablar de esa madurez porque, ¿sabe? Dios me hablaba, ¿no? De que Dios, mire, es simple. Nosotros a veces nos complicamos, pero Dios es bien simple. Y yo a veces mirando, ¿no? Que les recomiendo, creo que han leído todos, pero por ejemplo el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7, son los principios poderosísimos del reino, pero lo entiende un niño de 10 años. Yo le decía ya al pueblo, ¿no? ¿Quién no quiere ser exaltado, no? Y cuando dice exaltado, vamos a ser exaltados en todas las áreas de nuestra vida. En el área ministerial, en el área familiar. Pero, ¿qué dice? Aquel que se humilla será exaltado. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto humillarnos? Si yo digo, ¿quién quiere ser exaltado? Levantaríamos, no sé, si tenemos 4 manos, levantaríamos. Pero ese es el carácter de Cristo. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hoy es exaltado hasta lo sumo por el Padre. Y sabe, digo que lo sencillo es lo más poderoso. Mire qué sencillo. Creo que uno de los versículos que aprendemos rápido, el que se humilla será exaltado. Y por eso el Señor, mire qué tan simple era, que yo creo que en el principio, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuando estaban allí en la creación, tenía un lenguaje celestial. Pero el Señor, cuando vino a la tierra, para que no quedaran dudas, los discípulos por ahí no entendían y Él los llamaba aparte. Y le hablaba en parábolas. Y las parábolas tenían relación con lo cotidiano que ellos vivían en su vida cotidiana. O sea, por eso habla de la parábola del pastor y las ovejas, porque todo judío, o la mayoría, que pastorea ovejas. ¿Por qué hablaba de la parábola de la viña? Porque todo judío tenía una viña. ¿Por qué la parábola de la higuera? Porque en toda viña había una higuera. ¿Qué quiero decirle? Que Dios quería que entendieran. Jesús quería predicarle y enseñarle con la simpleza. Y el apóstol Pablo sigue hablando de lo natural para mostrarnos lo sobrenatural. Dios siempre va a hablarte de lo natural para mostrarte lo sobrenatural. Por eso una iglesia que está llena del Espíritu Santo, no solamente que termine esta reunión y este hermoso tiempo que pasamos, sino que mañana te levantas, mujer, allí en tu casa, pero vas a estar conectado. Y en cualquier momento Dios te habla a través de una situación cotidiana para traerte una revelación. Y pongo un ejemplo, por eso tenemos que estar conectados. Te pongo un ejemplo, yo siempre llevaba a mi esposa para el trabajo donde ella trabajaba, y siempre en una calle Italia, y siempre, bueno, había un cerco que había hecho aguas provinciales y no se cerraba ese pozo. Entonces Italia y Pellegrini, llegando a una avenida importante de Rosario, y yo sabía, como iba siempre, yo sabía que iba por ahí, y bueno, ya me tiraba a la derecha, porque una calle muy transitada, porque sabía que allá adelante, si yo seguía, iba a quedar allí con el pozo delante. Claro, y yo venía 2 o 3 cuadras por la mano derecha y me pasa un auto fuerte. Claro, no sabía. Después no se pudo tirar a la derecha porque íbamos todos en fila. Cuando yo paso, él quedó atascado con ese pozo. Y yo le hice, pero Dios me dijo, así le pasan a aquellos que se apuran en mis caminos. De una situación cotidiana Dios me habló y me dijo, por eso el apóstol Pablo decía, correr esta carrera con paciencia.
O sea, ¿qué quiero decirte? Por ponerte un ejemplo, Dios te va a hablar y te va a mostrar en parábolas las situaciones naturales cuando estás conectado con Dios para traerte una revelación, traerte una dirección. Y sabe, el apóstol Pablo seguía, porque hablábamos recién de la siembra. Todo judío era agricultor, o la mayoría. Pero quiero decirte también que él tomaba ejemplos de la vida. Y yo me refiero aquí en Gálatas capítulo 4, está hablando Dios y diciendo esto a través del apóstol Pablo. Dice, pero si usted lo busca, está allí Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sabe? Somos coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario, recién escuchábamos, me corresponde legalmente. ¿Pero a qué le corresponde legalmente esto? A una iglesia madura. A una iglesia madura le corresponde todo lo que Dios Padre le dio a su Hijo y consiguió Él en la cruz del Calvario. Y está diciendo aquí en qué difiere un niño. Y yo me marcaba un ejemplo del Señor práctico, ¿no? Por ejemplo, aquí muere un terrateniente con mucho campo, con empresas. Pongámosle en un accidente de tránsito y tiene un niño que tiene 10 años, único hijo, y le corresponde su herencia. Legalmente le corresponde, pero sabe, esa herencia, campos, propiedades, vehículos, le corresponde legalmente, pero él va a poder tomar de esa herencia hasta que cumpla la mayoría de edad. Todo eso va a un juzgado, a un tutor, a un juez, para que guarde esa herencia. Cuando llegue el tiempo de la madurez, creo que no sé legalmente si es 21 años, 18, no sé, pero ese joven puede ir a presentarse a ese tutor, a ese juzgado, y decir, vengo a buscar la herencia que dejó mi padre, me corresponde. Y sabe, ese juzgado, ese juez, legalmente va a tener que dársela. Y está diciendo un niño que defiende del esclavo, y un esclavo trabajaba en una casa y podía estar allí, pero no era dueño de nada. O sea que, le explico, tantas promesas Dios tiene para su iglesia, pero si no maduramos, podemos estar esclavos. Qué triste, dentro de la casa de Dios. Teniendo tú una herencia realmente ya ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario, pero Dios va a traerla a una iglesia madura. Ahora, apóstol, ¿qué es ser maduro? Ser maduro es caminar o alcanzar la estatura de ese varón perfecto que se llama Jesucristo. Eso es una iglesia madura. Y estoy hablando del carácter. ¿Y sabe qué? Por eso él era manso, por eso él era humilde, por eso él era compasivo, por eso él era bondadoso, había benignidad en él, por eso había paciencia. Por eso era en la cruz, allí pudo soportar el Getsemaní, porque tenía templanza. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. El único que trae el carácter de Jesucristo a nuestras vidas es el Espíritu Santo que está aquí. Siento fuertísimamente su presencia. Le digo que Él está aquí. Su Espíritu Santo es fuerte ahora, en este día aquí. Siento su presencia fuerte. Es el único que va a traer el carácter de Cristo. Y que cuando yo maduro, ¿sabe quién va a señalar ese tiempo? Dios Padre. Dios Padre está allí, yo diciendo, y esto como mirando, ¿no? El Padre a la diestra a su Hijo, y el Padre hablándole a su Hijo, mira ese hijo, mira esa hija, ha madurado con motivo. Es un hijo realmente, y lo que tú conseguiste en la cruz del Calvario, Él maduró. Yo señalo ese tiempo. Y voy a traer todo lo que declaramos en nuestra palabra, que reciba nuestra iglesia, la que tú fundaste, allí en el aposento alto, a través del Espíritu Santo, le corresponde, han madurado. Vamos a abrir los cielos para esa iglesia. Y cada promesa que está escrita en nuestra palabra, que es eterna. Porque cielo pasará, tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Esta iglesia es digna de que reciba todo lo que tú, hijo mío, conseguiste en la cruz del Calvario.
porque ha madurado, porque yo veo a esos hijos y te veo a ti. Y sabe, Dios me hablaba de una mujer que perdió el tiempo hasta que no creció, tenía una palabra, diga, mire, un destino profético. Como cada uno de los que estamos aquí, tenemos un destino profético. ¿Qué quiero decirle? Que hay un destino escrito por el dedo de Dios antes que tú nacieras, antes de la fundación del mundo. Y depende de tu madurez y de mi madurez que yo alcance ese destino escrito por Dios para mí y para mi casa. Y sabe, Dios me hablaba y seguimos hablando de gracia. Porque ¿sabe por qué? Porque Ana significa gracia. Y Ana había sido escogida por Dios. Ana había sido escogida, la madre de Samuel, había sido escogido por Dios. Yo tenía que levantar un nuevo sacerdocio. Y ya había determinado allí, mirado a Ana. Por eso no es casualidad que Ana significa gracia. Y fíjese aquí la historia en Samuel capítulo 1. Dice de esta manera: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Gerán, hijo de Liú, hijo de Tuú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, un nombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjese esta historia. En ese tiempo un varón podía tener dos esposas. Y dice que Elcana, sabe, tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina, significa coral. Coral, y aquí representa también dos iglesias. O sea, el coral, bueno, es precioso, usted en el fondo del mar, pero no sirve para mucho. Una iglesia que es resplandeciente o muestra lo exterior. Y dice que le dio 10 hijos y los nombres están aquí. Porque iglesias que no dan a luz hijos con propósito. Solamente tienen cantidad. Personas dan hijos pero sin propósito. Pero una buena casa, una iglesia apostólica y profética da hijos con propósitos. Y dice la palabra de esta manera, que si usted lee aquí el versículo 4 y 5 dos veces, Ana, que era estéril. Mi Biblia dice que ¿quién le había cerrado la matriz? ¿Quién le había cerrado la matriz a Ana? Jehová. Y cuando Dios repite dos veces allí en la palabra es porque es afirmativo, era así. El que le había cerrado la matriz a Ana era Dios. Y dice que la otra mujer le daba hijos. Pero Ana, ¿qué hacía? Ana, si la otra le decía: mira, tu esposo me ama más a mí. Mira, porque yo le doy hijos. Y Ana entró en esa pelea, si se puede decir, en esa batalla, entre comillas, poniéndose a la altura de Penina. Ana tenía que madurar. ¿Sabe? Ella quería un hijo, no para Dios. Ana en ese momento quería un hijo para también demostrarle a su contrincante que ella también podía tener hijos. Y sabe, un niño, quiero decirle algo, que de que nace hasta en el vientre, cuando nace, por naturaleza un niño es egoísta, ¿sí o no? Pregúntele cuando un niño ahí está viendo un hermanito y sabe eso. Vaya a quitarle un juguete a cualquiera de ellos que están aquí, niños, a ver qué hace, van a llorar. Si usted le pide un juguete a un niño, no sé si se lo va a prestar. O sea, la característica de la niñez. O sea, se irrita, se enoja. Quiere eso para ellos, egoísmo. Esa característica de una iglesia que no madura, que no tiene el carácter de Cristo.
Y sabe, mire, yo pensaba esto. Mire, dice, no, le dice el Cana, el esposo, no soy yo más que 10 hijos. O sea que Penina le había dado 10 hijos y supongamos de una manera sobrenatural, supongamos que fue así. 9 meses, quedaba embarazada, nació un hijo. Al mes quedaba embarazada, 9 meses, nació otro hijo. Multiplique más o menos, 9 años. 9 años Ana en tristeza. 9 años Ana irritada, no comía, deprimida. 9 años. Dios quería que diera luz un hijo para Dios. Porque tenía que levantar un nuevo sacerdocio. Dios, Elí lo había desechado, bueno, por el pecado de sus hijos, y todos sabemos. Pero sabe todo el tiempo que perdió Ana por no crecer. Y hay cosas detenidas en nuestras vidas por no crecer, por no madurar. ¿En qué? En Cristo. O sea que cada día nosotros, a través del Espíritu Santo, no digo que seamos cada uno Jesucristo, pero lo bueno que yo mañana sea un poco más parecido a ese diseño que es Cristo, a su carácter, a su persona. Me comprendí, Ana era una niña. Una niña, y sabe que un niño sabe que pelea sus propias batallas. Lo que menos hace una iglesia, que es una iglesia niña, ir, ¿sabe qué? A la presencia de Dios. Una iglesia madura. El problema que tiene, y estoy hablando de iglesia que no es este hermoso lugar, sino iglesia somos nosotros. Una iglesia madura, cuando está pasando por alguna aflicción, ¿dónde va a ir? A Dios, a Dios, a Dios, a levantar un altar para Dios, a ofrendar su vida a Dios, a consultar a Dios. Una iglesia madura. Ana tuvo 9 años peleando sus propias batallas, poniéndose a la altura de una Penina. No, hasta que en un momento dice la palabra que ella, en un momento dice la palabra que bueno, allí fue a donde tenía que haber ido hacía tiempo. ¿Cuánta gente? Hablo de hijos en una iglesia, corriendo de acá para allá y no yendo donde tiene que ir, a la presencia de Dios. Una iglesia madura va a la presencia de Dios. Una iglesia madura levanta un altar a Dios. Dice la palabra, el Cana le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Se levantó. Entendió, y levantarse habla no solamente de una posición natural, sino una posición espiritual. Si una iglesia madura se va a levantar, como dije, y va a ir a buscar a Dios en esa intimidad, porque quiero decirte que gloria a Dios por los profetas. Y nosotros tenemos un ministerio que tenemos profetas, pero quiero decirte algo, una iglesia madura entiende que un profeta va a venir a confirmar una palabra que esa iglesia ya recibió en su espíritu. Porque tiene una comunión y una intimidad con el profeta de todos los profetas que se llama Espíritu Santo. Entonces una iglesia madura se va a levantar a buscar y ser, te digo algo, no buscar y ser solamente buscar a ese profeta de todos los profetas, sino se transformará en un profeta de su vida y un profeta de su casa. Una iglesia madura siembra una palabra y esa palabra no volverá vacía. Y dice aquí que Ana se levantó, gloria a Dios, tenía que ir a donde tenía que ir, a la presencia de Dios. Pero perdió ¿cuánto? 9 y 10 años. Como una niña. Y pensando, como digo, quería ese hijo para ella, quería ese hijo para mostrarle al otro. Mire, ¿lo digo o no lo digo? Qué triste ver iglesias que compiten. Qué triste ser Penina. Y siendo Ana, que tenemos todas las cosas que tenía Dios para Ana, que significa gracia, entrar en eso, ¿no? Y usted ve cuántos ministerios compitiendo, a ver cuánta gente tenemos, a ver qué alcanzamos, compitiendo. Así era Ana en ese momento, se puso ahí
competía como la otra. Pero dice la palabra, se levantó y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Una iglesia madura, ¿sabe qué? Cuando hace un voto con Dios, lo cumple. Una iglesia madura, cuando hace un voto a Dios. Quiero decirte, si un día le dijiste: yo voy a servirte, Señor, yo voy a seguirte hasta el final. Bueno, la iglesia madura cumple con esa palabra que empeñó a Dios. Ana empezó a madurar, dijo: bueno, si me lo das, ya sabe que también no lo quería ya más para ella. Entendió, había madurado. No, lo que viene a mi vida, aún ese hijo, yo te lo voy a entregar a vos, ya no lo quiero para mí. ¿Y sabe qué llave es esa? Cuando tú pides para el reino, yo siempre le digo a la gente cuando por ahí va a hacer un pacto, el pacto no es para qué, no es para qué, ¿por qué? ¿Me entiende? Un pacto que muchas veces hacemos, allí vimos la mano de Dios, pero yo le digo a la gente: pactá por el reino. Si querés un auto, pactá por ese auto, pero pactalo, ¿para qué? Para que aquel matrimonio, aquellos niños en invierno, esa familia que no tiene, para que tú los lleves a la iglesia, para ayudarlo. Y después Dios también te lo va a dar para que lo disfrutes con tu familia. ¿Querés pedir una casa? Bueno, pedí esa casa. Pero Señor, es para ti, Dios mío. Si vamos a abrir un granero, te la entrego a ti, Dios mío. No es para mí, es para ti. Una iglesia madura, sabe que se despojó de todo egoísmo. Sabe, una iglesia madura, todo lo que tiene, sabe que es para Dios. Y lo que venga también lo va a poner a los pies de Dios. Y sabe, Dios abre los cielos para esa iglesia. Ella entendió, ya no discutió más, ya entendió, ya empezó a madurar. Como hablamos de la generosidad, una iglesia madura pone generosa. Mira la iglesia de Macedonia, qué madurez tenía. Como decía el apóstol, hizo voto, pero dice, mientras oraba largamente, el versículo 2, delante de Jehová. Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Fíjese, aquí un ejemplo, dice: por su fruto lo conoceréis. Porque lo único que va a marcar la madurez para que Dios Padre contemple esa iglesia son nuestros frutos. Y yo siempre lo natural, ¿no? Si usted ve un árbol, allí hay un naranjo, bueno, está lejos, pero usted de lejos ve y usted sabe si tiene fruto o no tiene fruto. Lo dijo el Señor cuando fue a seguir y la maldijo, porque lo vio de lejos y no tenía fruto. Y aquí vemos el fruto de Ana que había madurado, porque imagínense, yo me puse esta pregunta. Mire, todos nosotros, creo que todos en algún momento, y no va a ser la última vez, ojalá Dios nos libre, pero sabe, en un momento hemos presentado nuestras vidas delante de Dios en esa aflicción, en ese desierto que tuvimos que transitar o pasar, y sabe, a veces no hay palabras, a veces solamente es quebrantamiento, solamente hablar a Dios con el corazón y el alma. Así estaba Ana. Y viene el sacerdote, gente como si yo a la mañana que tenemos oración allá, hay alguien aquí orando, y le toco allí de la espalda y le digo: vete, mujer, estás ebria. Mire, la contestación educada de Ana hubiera sido: ¿sabe qué? Usted es un hombre de Dios. Perdóneme, usted no sabe nada. Se hubiera levantado, hubiera pegado un portazo en el templo y se hubiera ido. Pero fíjese los frutos que se ven de Ana. ¿Sabe lo que le dice Ana? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Le dijere tu vino. Y Ana le responde diciendo: mire, no, Señor mío. No, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire cómo contesta, con blandas palabras que aplacan la ira. Y mire cómo contesta, de una mujer madura, de un carácter maduro. Mire cómo contesta, y sabe, eso le valió
Y dice, y le dice así. Ana respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada en espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones ha hablado hasta ahora. Elí respondió, dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Aunque estaba desechado, ese sacerdote es la voz de Dios en la tierra. Y sabe, Dios le señaló el tiempo. Mi hija ha madurado. Vete, que Dios conceda la petición que le has hecho. Vete, que mire, con todo respeto, lo digo o no lo digo. Mire cómo lo trató el sacerdote Ana. Por mucho menos. Hijos se van de una casa por su inmadurez. Porque no le saludaron. Porque el pastor a lo mejor en un tiempo no le dio el lugar que ellos querían. Por tan pequeñas cosas comparadas con esto. ¿Me entiende? Una inmadurez, se han ido, no pensando en sus generaciones, no pensando en las generaciones que venían, sus hijos, sus nietos. ¿Sabe cuánta gente? ¿Cuántos hijos en una casa por su inmadurez perdieron todo lo que Dios tenía para ellos? Mire, quiero decirte algo, si no matas a Amalek, Amalek te mata a vos. Amalek está en contra de los propósitos de Dios y Amalek significa belicoso. Amalek es guerra entre guerra, el primer pueblo que se le atravesó al pueblo de Israel que iba a la tierra prometida. ¿Sabe cómo atacaba Amalek por la retaguardia? Atacaba a los niños y los que se separaban, entre comillas, del cuerpo. Usted sabe que Amán era descendiente de quién, de Amalek. ¿Sabe de quién era descendiente de Herodes? De Amalek. Y dice que Dios dijo, tendrás guerra entre generación y generación con Amalek. O sea, yo y tú tenemos una guerra todos los días. Y tengo un amigo que decía esto, el diablo está debajo de los pies de la iglesia. Está vencido para siempre. Jesucristo lo quebró. El enemigo número uno que tú tienes eres tú mismo, soy yo mismo. Ana tuvo que lidiar y madurar con su inmadurez, comportándose como una niña espiritual, rivalizando, enojándose, entristeciéndose. Una iglesia almática, ¿no conoce? Una iglesia sentimental. Pero la iglesia del Señor no es almática ni sentimental, es una iglesia espiritual. Mire todo el tiempo que perdió Ana. Pero gloria a Dios que un día maduró, se levantó y fue a donde tenía que ir, a la presencia de Dios. Y mire, lo trató de qué manera el sacerdote, pero ella había madurado. Respondió como una mujer de Dios. ¿Y sabe qué? Una mujer en la Biblia, Ana, significa la iglesia. Una iglesia mansa, una iglesia humilde. Bueno, entendió esto. Y sabe, Dios le dijo, Elí respondió, Dios dijo, ven paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que te has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Pero dice el 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio todo lo que pedí. Todo lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoro allí a Jehová. Ahora, qué interesante que una iglesia madura, mire, como digo, hizo voto. Si me das ese hijo, te lo voy a entregar. Cumplió con ese voto. Una iglesia madura está comprometida con Dios. Una iglesia madura está comprometida totalmente con Dios. No quiere Dios mucho de ti. Dios quiere todo de ti. Yo tengo un eslogan que lo voy a patentar. Si tú te juegas por Cristo, pero jugarte por Cristo, Él se juega por ti.
Una iglesia madura, como se dice en el campo, pone todo en el asador. Una iglesia madura, con el carácter de Cristo, vive para el Señor. Vive para Dios. Vive para Dios. Y Dios te va a dar el tiempo para que disfrutes también de esa vida abundante que Él trae con tu familia. Pero una iglesia madura está comprometida con Dios. Una iglesia madura es una iglesia pacificadora. Una iglesia madura tiene amor entre nosotros, ese amor fraternal que Dios habla. Una iglesia madura tiene la piedad, la compasión y la misericordia que tiene Dios. Una iglesia madura, ¿sabe qué? Busca y tiene el amor de Dios, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se irrita, que no busca lo suyo. Ana primero buscaba lo suyo, hasta que entendió y no buscó más lo suyo, buscó lo de Dios. Una iglesia madura busca los intereses de su Dios. Esa es la iglesia madura. Y sabe, hizo voto y cumplió con ese voto. Pero dice que llevó tres cabritos. Aquí, vemos aquí que dice tres. Llevó, dice la palabra, matando 3 becerros, trajeron al niño Elí. Y matando un becerro, lo trajeron al niño Elí. O sea, una ofrenda. Ahora, llevó 3 becerros. ¿Y cómo? Ofrendó uno. ¿Y los otros 2? ¿Qué pasó con los otros 2? Porque una iglesia, y termina un poco lo que decía el apóstol, una iglesia madura honra a su padre, honra el gobierno de Dios. Los otros 2 becerros fueron para el sacerdote. Ofrendó uno y los otros 2 se llevó 3. Una iglesia madura reconoce, como decía, me acuerdo el apóstol un día, el altar. El altar siempre se hablaba que el altar es un lugar alto, por eso altar. Y siempre un padre está en un lugar alto. Aunque nosotros venimos aquí por mandato de nuestro Padre espiritual, pero no estamos en una altura. Nuestro apóstol está en un lugar alto. Por eso lo honramos. Una iglesia madura reconoce la casa y reconoce padres. Pero mire lo que hace Dios, como abre los cielos el Señor, que Ana entregó ese hijo. Y le digo, cuando lo dedicó a él, Dios le dio lo mejor, no cualquier hijo. Y creo que si no equivocarme, los 3 oficios que tuvo Jesús: sacerdote, juez y profeta. Samuel soltaba una palabra y no caía esa palabra a tierra. Dios no le dio cualquier hijo, le dio el mejor. Cuando una iglesia madura, con el carácter de Cristo, Dios te va a dar lo mejor. Dios me va a dar lo mejor. Una iglesia madura recibe lo mejor de Dios. Y no solamente que recibe lo mejor de Dios, todo lo que entrega va a venir multiplicado. Porque si usted dice ahí en el 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entregó 1 y Dios le dio 5. Por eso, humildemente, no soy tan enseñador como mi amigo. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo habla a mi vida y ha tratado mucho con mi vida. Él sabe, el apóstol, yo soy un hombre de mucha oración. Y yo hablo de mi persona por todo lo que ha hecho Dios. Mire, y cuento un testimonio para terminar, porque como es, uno puede estar sin contar un testimonio. La humillación nos lleva a la exaltación. Ana se humilló delante del sacerdote, porque como lo trató, pero se humilló delante. Y sabe, una iglesia madura se humilla delante de Dios, pero también delante de los hombres. Yo no tuve la suerte de casarme en el Evangelio. Yo conozco 8 meses antes de casarme al Señor y bueno, estaba de novio con mi esposa. Mi esposa me empezó a acompañar a cortar a Rafa. Pero yo pensé que iba por Dios. Resulta que iba porque yo iba, diciendo: a este se le va a terminar, cuando se case le va a terminar la locura del Evangelio. Y yo me caso y en lugar de vivir la mejor tiempo, acá hay personas que recién se han casado hace poquito, yo viví el peor tiempo. Porque los 4 días de casado estaba separado. Porque era a lo mejor un vago, porque maltrataba, porque... No, simplemente porque tomé una determinación.
de seguir a Jesucristo. Y sabe, mi esposa, no teníamos diálogo. Yo venía de trabajar, me decía, no quiero saber nada con vos. No quiero saber nada. Sabe, yo digo, bueno, por eso hablo de mi experiencia personal. ¿Qué haces? Una iglesia madura no negocia con el diablo. Una iglesia madura no negocia, pone a Dios en primer lugar. Ana no estaba poniendo a Dios en primer lugar. Después se dio cuenta y lo puso en primer lugar. El niño que me das es para ti. Y sabe, yo puse a Jesucristo en primer lugar. Y bueno, si mi esposa se iba, que se vaya. Yo sé que le iba a traer Dios de alguna manera. Pero yo a mi Cristo no lo voy a dejar. Por eso te hablo de mi experiencia, de una madurez. O sea, la persona madura, la iglesia madura, lo primero es Cristo para su vida. Lo primero es Cristo. ¿Cómo no voy a disfrutar de la vida? Sí. Dios va a traer todo para que disfrutes. Porque Él creó todas estas cosas y todo lo que vemos tan maravilloso para que su creación lo disfrute. Pero hay una prioridad en esa iglesia madura. Primero Cristo, segundo Cristo y tercero Cristo. Y sabe, el diablo es astuto. Porque si pones a tu hijo primero, vas a perder tu hijo. Si pones a Dios primero, vas a perder a tu hijo. Si pones a Dios primero, vas a perder a tu esposa. Mentira. Porque el diablo es padre de mentira. Entonces nos quiere hacer creer que vamos a perder cosas. Al contrario, una iglesia madura, ¿sabes? Se juega por Cristo. Y Cristo va a traer todo a ti. Va a traer a tu esposa, va a traer a tu hijo. Va a traer todo hacia ti. Porque en la cruz Él atrajo todo. Cristo atrajo todo y rey de todo. Pero Él se jugó por una causa. Él se jugó por la causa de su Padre. Y en este tiempo el único instrumento poderoso que tiene la tierra es su iglesia. No tiene otro instrumento el Señor, es su iglesia. Somos su cuerpo. Dios quiere hacer cosas tremendas y levanta una iglesia y va a venir a buscar una iglesia llena de su poder, llena de su poder, vestido de lino fino, resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Una iglesia determinada a seguirlo en todo momento. Y sabe, cuando mi esposa venía así, yo, bueno, y sabe la humillación, porque se me decía, salí, no te quiero más. No, bueno, pero le digo a todos, tú vas a humillarte otra vez. 3, 4, 5 veces. Bueno, así iba. Pero agarraba mi Biblia y me iba, llegaba, ella no me cocinaba, bueno, dormía, porque llevaba del culto yo. Pero quiero decirte que una iglesia madura, oíme bien, una iglesia madura atrae a Dios de los cielos. Una iglesia madura atrae a Dios de los cielos. Y sabes, yo salgo para la iglesia y mi esposa sale a extender la ropa así, ¿no es cierto?, enojada, diciendo, pero se preocupa más que por Dios que por mí. Y en el medio del patio descendió Dios de los cielos y le habló con voz audible. Y cuando Dios habla el destino que tenía, mire, le dijo, tu esposo es mío. Soltalo y seguilo. Quedó hecho una estatua. Se subió arriba de un tapial viendo a ver qué hombre le había hablado. Una iglesia madura atrae los cielos, atrae el reino, atraes el reino a tu casa. Una iglesia madura que se humilla delante de Dios y delante de los hombres. Una iglesia madura, ¿sabe qué? Yo digo, camina en la verdad, vive la verdad. Una iglesia madura refleja a Cristo allá afuera. Por eso esa iglesia del libro de los Hechos que Dios está restaurando, cuando venían allí, ¿no es cierto? Decían, ahí vienen los cristianos. No andaban con carteles como en la Plaza de Mayo. Ellos somos esto, somos lo otro. No. Cuando lo venían venir, decían, ahí vienen los cristianos. Porque reflejaban a Cristo. No necesitaban hablar. Su manera de moverse, de caminar, reflejaban a Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso Ana, mire lo que hizo Ana, entregó todo. Pero mientras no maduró, mientras su carácter no se formó en Dios, tuvo 9 años en tristeza, en aflicción. ¿Se cree que Dios no quería traer ese hijo? Lo hizo. ¿Se cree que Dios no quería cumplir toda la palabra que tenía antes de la fundación del mundo sobre Ana? Pero dependía de ella, de sí, depende de mí que la palabra se cumpla. Depende de mí. No podemos echar culpa. Una iglesia madura no echa culpas.
Tu destino está en tus manos, mi destino está en mis manos porque estamos en el mejor lugar. A mí me acuerdo, por eso el otro día en La Pampa, ¿no? Cuando de testimonio en La Pampa, me trajo el saco. En La Pampa prediqué 4 días en una plaza allí, evangelista. Y bueno, y el día, ya había llevado 2 trajes. Y bueno, y el día sábado me lo voy a cambiar. Y vino una imagen mía de hace mucho tiempo. Vino una imagen. ¿Te acordás de Fleita Cardoso? Él vino un evangelista, un hombre de Dios brasilero. Tenía fuerza, poder, profeta. Tenía dinamita. Bueno, también sin no una cobertura, ahora no sé dónde estará. No tenemos buenas noticias de él últimamente. Pero en ese momento usado terriblemente por Dios y me conocía. Y tengo la grabación, esa grabación es vieja, ¿vio? Bueno, estaba predicando así, él enseñando ahí en la iglesia central. Creo que el apóstol estaba en España. Y bueno, y estaba el apóstol Aníbal, que era el pastor. Y en un momento la iglesia llena, allá arriba, por todos lados. Y dice, ¿dónde está César? ¿Dónde está César? Jesús estaba predicando en otra iglesia, hace poco me levantó de evangelista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mientras estaba predicando. Y entonces le dice, no, él está predicando en otro lugar. Apunta así, nunca me olvidé, le dice, pastor, en la grabación está, pastor, dice, esta noche lo vi con un traje azul. Tengo el saco ahí. Que salía fuego y recorría Argentina. Yo no conocía ni Buenos Aires ni San Nicolás. Dice, porque él recorre Argentina predicando la palabra. Que se cumplió el otro día. Como dice la palabra de semilla. No se cumplió el otro día. Perdón, lo digo. Le hice cumplir yo. Porque Dios quería que yo sea un evangelista, ¿sí o no? Pero ¿de quién dependía? De mi madurez. De la madurez de la iglesia. ¿Cuánta palabra ha soltado Dios sobre tu vida? ¿Cuánta palabra? Aún Él mismo te ha visitado, a lo mejor orando en tu casa, y te ha prometido. Pero depende de tu madurez, que toda esa palabra se cumpla en tu vida. Ana tuvo que madurar y automáticamente la palabra se cumplió. Por eso, iglesia del Señor, y sabe, mi esposa, le cuento, la gracia, decía el apóstol. Mi esposa no saludaba a nadie. Mi esposa era antisociable. Mi esposa terminó 7º grado, oí más bien. Y se equivocaba muchas veces en pequeñas palabras, normales, sencillas. Y mire cómo opera el diablo, la gracia. Ella nunca quiso ser pastor, nunca pastora, digo, nunca quiso ni amino ni apóstol. Nunca, ella se empezó a servir, limpiaba los baños de la iglesia. Pero cuando habla de la gracia, no es ella. Yo me sorprendo hoy. Yo me puedo ir 1 año de la iglesia. Y le digo que la iglesia funciona mejor que cuando estoy yo. Tiene más de 100 mujeres predicando. Predica la palabra, está acá, está allá. Vive para Dios, vive para Dios. Yo sé que me va a retar. El apóstol, no sé cómo piensa y me va a retar. Soy su amigo, pero me va a retar. Que me dice siempre. No le dije nada porque me va a retar. Ahora me vuelvo y me va a agarrar. Voy a tener que hacerlo. ¿Por qué César no te va de vacaciones? ¿Por qué? Mi esposa no quiere. ¿Qué quiere hacer? No quiere, quiere vivir para Dios. Quiere estar ahí. Y mira lo que hace Dios. Nosotros teníamos una iglesia como esta y que empezó a quedar chica. Entonces digo, vamos a hacer el domingo, vamos a hacer 3 reuniones. A las 8, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 20 horas. Y me dice, te va a llevar el televisor, la cama a la iglesia. Ahora se lo llevó ella, el televisor, la cama, la iglesia. Pero yo maduré. Y cuando tú maduras y está el carácter de Cristo, ese amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera, Dios hace cosas extraordinarias. Y quiero decirte algo, mi esposa podía predicarle a alguien, pero no iba a entender. Hasta Dios sabía que era una mujer cerrada y tuvo que descender Él de los cielos para predicarle Él mismo. Para que sepa lo que hace Dios con una iglesia madura, contigo, madura. Dios va a cumplir toda la palabra sobre tu vida. Pero Ana, hasta que no maduró, solamente vive en tristeza, vive en aflicción.
El ejemplo es Cristo. Y hay una sola manera para madurar. Perdón, no hay otra manera. Busca el Espíritu Santo. Busca esa llenura. Si no tienes la promesa de recibir poder sobre ti, sobre vosotros, cuando haya venido el Espíritu Santo. Busquemos el Espíritu Santo. Él tiene estrategias maravillosas, poderosas. Una iglesia madura como esa iglesia que Dios está restaurando era guiada por el Espíritu. Era guiada por el Espíritu. Así que yo humildemente dejo esta palabra que Dios ha puesto hace tiempo en mi corazón. Tenemos que madurar, y cosas que a lo mejor están detenidas a veces porque en áreas de nuestra vida no hemos madurado. Por ejemplo, lo habló del diezmo, es inmadurez. Inmadurez muchas veces, bueno, de guardar para uno, porque el que retiene, como dice la palabra, más de lo justo va a pobreza. Y una iglesia inmadura, una iglesia niña retiene en lugar de abrir la mano y sembrar. Por eso, iglesia del Señor, en este día, humildemente yo traigo esta palabra que he vivido. Una iglesia madura le entrega todo a Dios, y no tengas temor de perder nada, porque vas a ganarlo todo. Lo vas a ganar todo si tú realmente buscas el carácter de Cristo. Mire, yo tengo un estudio hecho, el apóstol me ha escuchado hablar de Amalek. Saúl no mató a Amalek, una amalecita lo mató a él. Una iglesia madura vive en el espíritu, no en la carne. Y cuántas veces vemos, con todo respeto, vemos obreros en todo lugar, por ahí uno anda, ¿no es cierto?, con una falta de madurez, enojándose y no mirando hacia adelante, sabiendo que de esa falta de madurez pueden perder, como Saúl, toda su generación. Y si, como digo, Dios le dio a Ana no cualquier hijo, le dio lo mejor. Y una iglesia madura, prepárate, porque si maduramos a ese carácter de Cristo, Dios tiene preparado para ustedes aquí en Córdoba, para nosotros en Rosario, allí en Villa Guardade, lo mejor. No, Dios no tiene límite. Él te va a dar, mire, más abundantemente de lo que pedís o entendés, según el poder que actúa en vosotros. Ese es el carácter de Cristo que viene del Espíritu Santo a tu vida. Dios te va a dar. ¿Qué voy a pensar? Yo ¿sabe lo que le pedí al Señor? Que mi esposa se sentara en el último banco y me acompañara. Solamente eso le pedí a Dios. Dios me dio más de lo que podía entender, lo que pude pedir. Eso es lo que trae Dios para una iglesia madura. Yo creo que Ana, bueno, quería ese hijo y se lo entregó, pero yo creo que esa madre nunca pensó lo que fue su hijo en Dios. Nunca pensó lo que fue su hijo Dios. Dios más de lo que ella pidió, más de lo que ella podía entender. Dios le dio un profeta, creo que uno de los más grandes hombres de Dios que Dios trajo a la tierra. Por eso, iglesia del Señor, te invito a que te pongas de pie en esta tarde y darle un aplauso al Señor en esta tarde, y que podamos madurar. Yo siempre pongo un ejemplo. Ahora está aprendiendo. Yo tengo un hijo de 18 años, recién cumplido el año pasado. Ahora, bueno, yo sé que el auto, para poner este ejemplo, terminar, ¿no? Ese auto que está afuera, ¿de quién es? Es de él. Sí, es de su padre. Ahora, se lo podía dar el año pasado, porque lo para un control, 17 años, menor de edad. No tiene la madurez para subirse a ese auto. Ahora, cuando él, hablo lo normal, lo natural, ahora 18 años tiene, bueno, maduró, entonces va a poder subir ese auto y manejar. Así es Dios con nosotros. El otro que tiene un auto, tiene un destino poderoso. Tiene un destino poderoso. Y Dios lo quiere cumplir, pero lo va a cumplir con esa iglesia. Como Ana, que maduró Ana. Ya no peleó sus propias batallas, sino fue a los pies de Dios.